Una leyenda es un relato o serie de sucesos imaginarios, enmarcados en un contexto histórico, que se divulgan de forma oral, de generación en generación. Son narraciones que nacen espontáneamente como una expresión colectiva de un pueblo, debido a una necesidad de crear una imagen del mundo y una necesidad de manifestar la fe. También está generalmente relacionado con una persona, comunidad, monumento, un lugar, un suceso, cuyo origen pretende explicar lo inexplicable. Bienvenidos a Enigmas EDN, programa en el cual nos enfocamos en mostrarles la verdad detrás de cada mito, leyenda o misterio. Soy el Dr. Enigma. Hoy hablaremos de leyendas populares. Leyenda es un relato de hechos humanos que se transmite de generación en generación y que se percibe tanto como el emisor como el receptor, como parte de la historia. Posee cualidades que le dan cierta credibilidad, pero al ser transmitida de boca en boca, se va modificando y mezclando con historias fantásticas. Parte de una leyenda es contada con la intención de hacer creer que es un acontecimiento verdadero, pero en realidad, una leyenda se compone de hechos tradicionales y no históricos. Relata hechos que habrían ocurrido en tiempos remotos y que la fantasía popular ha modificado hasta adquirir un carácter sobrenatural. Sus temas son principalmente históricos y religiosos. Hay leyendas históricas, míticas, religiosas y etiológicas. Las leyendas urbanas son actuales y tratan de hacer aparecer fenómenos inusuales de la vida cotidiana con connotaciones sobrenaturales y exageradas, difícilmente creíbles, pero con una pretensión de certeza. Las leyendas forman parte del folclore de un pueblo o región. En ese sentido, los tipos de leyendas que existen se definen por lugar, contexto, género o público. De esta manera, podemos distinguir los siguientes tipos de leyendas: leyendas urbanas, históricas, de terror e infantiles. Una leyenda urbana es un relato inventado que forma parte del folclore contemporáneo. Se difunde de manera oral o a través del internet. Algunas de ellas incluyen elementos inverosímiles y la mayoría se difunden como si fueran ciertas. El concepto de urbana, en este caso, no hace referencia en sentido estricto a una leyenda de la ciudad, en oposición, por ejemplo, a lo rural. Pero ¿qué pasa cuando tratamos de engañar a la población, ocultarles de hechos reales con ficticios? ¿Podrán muchas leyendas ser solo cuentos inventados? Por ejemplo, una leyenda urbana significa que es un tipo de historia que pertenece a la vida moderna, a diferencia de otras leyendas más antiguas que pertenecen a la tradición popular. Un ejemplo de leyenda urbana es la idea de personajes como Walt Disney, que fue criogenizado para conservar su cuerpo para en un futuro poder reanimarlo. ¿Usted qué opina? ¿Verdadero o falso? Un ejemplo de leyenda es la que les presentaré a continuación, donde mezcla los sentimientos de amor, obsesión, codicia y muerte. Para cierto grupo de personas, esto tal vez lo consideren como asombro, mientras que otros dirían que es algo inventado.
Pero basándonos en este relato que ha sido divulgado de boca en boca desde el momento de su origen y que está relacionado a un tipo de maldad. Y aquí recalcaremos que realmente sí existe. En el año de 1973, un apuesto muchacho llamado Federico estaba muy enamorado de su prometida Victoria. La feliz pareja no veían la hora para casarse. Vivían en un hermoso pueblo y eran hijos de hacendados más importantes de la zona. La pareja era querida y admirada por todos. En el pueblo se vivía muy bien, la gente era tranquila y alegre. Pero un día llegó al lugar una misteriosa mujer que, aunque era muy hermosa, brotaba en sus ojos una oscuridad profunda y malévola. A los días de la llegada de esta mujer al pueblo, se encontró con Federico. Cuando lo vio, se hizo pasar por una mujer desválida y le dijo que se había lastimado el pie. Federico le ofreció su ayuda. El muchacho subió a la mujer en el caballo y la llevó hasta su casa en lo más profundo del bosque. Cuando llegaron al lugar, la mujer le invitó a pasar, a lo que éste aceptó, pues se encontraba como hipnotizado por la belleza de aquella mujer. Federico le preguntó su nombre y ella le dijo que se llamaba Sara. El hombre le hizo saber que le parecía muy hermosa. Sara comenzó a seducirlo. Federico reaccionó diciéndole que eso no podía ser, y cuando intentó irse, la mujer lo amenazó con la muerte de su amada. Federico pensó que la mujer estaba loca y huyó. El día de la boda, el pueblo se encontraba atento a la ceremonia. Mientras tanto, Sara vigilaba muy de cerca a Victoria. Durante la celebración, Sara se las ingenió para acercarse a la novia y ofrecerle un brindis, a lo que Victoria aceptó. La noche de bodas, Victoria comenzó a sentirse indispuesta hasta que cayó en cama. Pasaron los días y empeoraba. Nadie entendía lo que pasaba. De pronto, a Victoria le comenzaron a salir llagas por todo su cuerpo. Federico no la abandonaba, mientras que Victoria sufría de dolor. Finalmente, Victoria falleció. Y al limpiar el hecho de su muerte, los sirvientes observaron con terror cómo gusanos salían del colchón y bajo la almohada había una nota que decía: espero que seas muy feliz con tu hermosa esposa, Sara. El sufrimiento de Federico creció, pero su odio hacia aquella mujer era aún más fuerte. Ordenó su decapitación, pero al buscarla, nunca apareció. Al regresar de la pausa, te estaremos contando leyendas urbanas de otros países como en Honduras, donde denotan detalles históricos mezclados con datos supuestamente reales, por quienes han dado veredicto de realismo a estos hechos. Soy el Dr. Enigma y esto es Enigmas EDN.
recalcando lo que ya sabemos sobre qué es una leyenda, también definimos qué se enmarca a los pequeños, es decir, los niños. Con seres extraños, los asustan, les dicen algo o simplemente los quieren llevar a un lugar contra su voluntad. En esta leyenda encontraremos cosas comunes que algunos niños dicen o intentan decirnos. Daniel es el menor de 2 hermanos de la familia Montgomery. Su familia se acababa de mudar a Los Ángeles a una casa antigua que, para variar, estaba en oferta. Al llegar a la casa, su madre le dice a ambos chicos que ya no tendrán que dormir más tiempo en la misma habitación, que suban a la primera planta y que cada uno escoja su propio cuarto. Daniel, emocionado, se quedó con el cuarto restante, a pesar que no era muy grande, era perfecto porque era de él. Sin embargo, la emoción le duraría muy poco. Sin mucho tiempo para amueblar el cuarto de Daniel, los señores Montgomery decidieron que la antigua litera que los hermanos compartían anteriormente quedaría en el cuarto de Daniel. El niño se entusiasmó mucho, porque por primera vez él podría dormir arriba. A mitad de la noche, Daniel comenzó a escuchar ruidos en la cama de abajo, y medio dormido le dice a su hermano que deje de moverse, pero no lo dejaba dormir mientras golpeaba su propio colchón. Sin embargo, los ruidos no pararon en toda la noche, y una vez que Daniel se despertó completamente por los ruidos, recordó que estaba solo, y el miedo comenzó a manifestarse en él. Esta noche no pudo dormir. La segunda noche, Daniel se fue bastante temeroso a la cama, pidiéndole a su mamá que esta noche no cerrara por completo la puerta del cuarto. Esa misma noche, el niño logró dormir un poco, pero el reloj, al marcar las 3:33 am, Daniel abrió los ojos y ahogó un grito. Desde la pared pudo observar una figura extraña que lo estaba jalando hacia ella. De hecho, había hecho entrar su pie. El niño, asustado, se abrazó de una manera de la litera y, resistiendo con su propia fuerza, aguantó hasta el amanecer, cuando el ente dejó de jalarlo. Ya había pasado un mes y Daniel tenía miedo de comentarle a alguien sobre lo que pasaba en su cuarto. Las primeras semanas fueron difíciles de resistir, pero luego el niño entendió que si se alejaba de la pared, el ente no podía tocarlo. Una tarde, unos familiares de la familia Montgomery vinieron de visita, y mientras se divertían y pasaban en familia, se hicieron las 12 am, por lo cual decidieron quedarse a dormir. Como en el cuarto de Daniel tenía litera, ese sería el cuarto que ellos ocuparían. El niño estaba tan feliz y distraído que se olvidó de avisarles a ellos el peligro que allí ocurría. A las 3:33 se oyó un grito desgarrador que provenía del cuarto del niño. Al llegar al cuarto, todos estaban buscando a su primo. ¿Quién era que había gritado? Y nunca apareció en ningún lugar de la casa. Interesante, ¿no? Y siempre hablando del tema de los niños, un lugar donde podemos encontrar agrupaciones de menores es en las escuelas. Lugar donde nos enseñan a escribir y hablar correctamente. Recuerdos muy gratos de nuestros profesores, que en su mayoría demostraban tanto en su actitud como deseo de educarnos. Pero ¿qué pasa cuando estos se aferran
con mucha intensidad a los edificios o el oficio de enseñar. En el centro de Curitiba, Brasil, casi al lado del Teatro Guaira, estaba el viejo Colegio Santa María, que fue cerrado a finales de los años 80. El problema es que después de su abandono, algunos mendigos vivían en dicho colegio. Sin embargo, estas personas sin hogar decían que a veces veían cosas sobrenaturales en este edificio. Uno de estos residentes era Joe, otro mendigo más que vivía ahí. Cada vez que le preguntaban sobre el asunto, decía cosas muy extrañas. Una vez, un programa de un canal local le hizo una entrevista, cuando él todavía estaba vivo. En la entrevista, Joe dijo: una vez que dormitaba en un salón abandonado, cuando de repente vi la imagen borrosa de una maestra que vino hacia mí y me dijo: ¿qué haces aquí? Estoy aquí para enseñar. La profesora después de esto pasó algunas cuentas en la mesa y Joe le preguntó: ¿quién eres? ¿Dónde vives? Soy la maestra Isabel y mi cuerpo yace en el cementerio municipal, pero mi alma se quedó en estos alrededores para enseñar a las personas desfavorecidas. Además, el canal habló con otro mendigo, otro ex residente de esta escuela abandonada. Su nombre es Pedro. El canal de televisión buscó a esta persona para que dijera que había hablado o no con el fantasma de la profesora. Y este dijo: cuando yo dormía en el edificio abandonado del Colegio Santa María, siempre veía cosas muy extrañas. Siempre vi bandas de estudiantes uniformados en diversos actos, corriendo por los pasillos, en filas, llorando y estudiando en unos salones. Yo también siempre oí voces con las siguientes palabras: creo que sacaré 0 en la prueba. A pesar de que el maestro no me vio, no pude sacar el fraude. Lo más interesante es que a principios del año 2000, una pequeña parte de la escuela abandonada fue comprada por un hotel. Un amigo que se había alojado en este dijo que también vio algo sobrenatural en ella. El mismo día que se alojaba, esta chica tuvo el siguiente sueño: que un grupo de niños con uniformes de color azul y amarillo se acercaron a ella y le dijeron: queremos que nuestra escuela se transforme en una pieza de hotel. Después de oír esto, ella despertó de ese sueño. El edificio donde estaba alojada la escuela y que servía como guarida para mendigos fue demolido por el ayuntamiento de la ciudad. Pero antes hubo una revuelta o protesta de los mendigos que no querían que se les sacara del lugar, muriendo en esa protesta Joe y Pedro. ¿Y tú? ¿Decides creer o no creer que las almas se pueden aferrar a misiones o cosas aquí en la tierra? Al regresar de la pausa, te estaremos contando de leyendas de otros países como en Honduras, donde dan datos históricos mezclados supuestamente con datos reales. Aquí vamos a determinar si lo son o no. Soy el Dr. Enigma y esto es Enigmas EDN.
Hay lugares considerados como raros, inapropiados o incluso son un tema tabú. Nos referimos a los cementerios. Son pocas las personas que lo consideran como nuestra última morada. Algo así como una habitación en la cual pernoctaremos en un sueño profundo. Pero eso ya lo hemos hablado en temas anteriores. El caso de la siguiente leyenda es presentado por una joven y ciertos niños que nos hacen reconsiderar qué ocurre con las almas de los menores cuando estos quedan aferrados a algo terrenal o solo sirven de puente para llevar a las personas a otros mundos desconocidos. Todos los días, Dana tomaba el camino del cementerio como una ruta para llegar más rápido a su casa. No importaba si era de noche. Dana pasaba entre las tumbas sin ningún temor y en pocos minutos estaba en su casa. Los amigos de Dana no podían creer cómo la joven era tan valiente para entrar sola por las noches al cementerio más antiguo de la ciudad. Es que el cementerio era tan antiguo que incluso algunas tumbas se habían abierto con el tiempo, dejando ver un hoyo oscuro y algo escalofriante. Dana conocía el camino de memoria, por lo que aunque el cementerio era grande, podía tomar un atajo y llegar a su destino sin inconvenientes. Al menos hasta ese día en que la joven jamás volvería a ver el cementerio sin temor. Una noche, tras haber salido del trabajo, Dana saludó al cuidador del cementerio y emprendió su camino. Pero antes de hacerlo, el anciano quien llevaba cuidando el cementerio desde hace 30 años le dijo que tuviese cuidado con los niños, que hoy era su salida. Dana no supo a qué se refería y lo tomó como una broma, una de mal gusto. Comenzó a caminar y cuando se dio cuenta que estaba perdida había llegado a las tumbas de los niños. De repente, empezó a ver cómo emergían de las tumbas los niños que hace años habían sido sepultados. Dana corrió, pero habían niños en todos lados y solo le pedían una cosa: jugar con ellos. Dana se cansó de huir sin encontrar salida y de repente golpeó su cabeza con una lápida, cayendo desmayada. Cuando abrió los ojos, unos niños la rodeaban y le decían que ahora solo querían jugar, mientras arrastraban a Dana a una cueva del cementerio, de la que la joven jamás logró salir. Otra de las leyendas que hemos escuchado o nos han contado es sobre las almas en pena. ¿Pero qué es o qué significa? Un alma en pena es considerada así cuando una persona no ha terminado de hacer una labor, un trabajo que empezó en vida, o incluso puede ampliarse al tratar de dar un mensaje, o simplemente para cumplir un sueño anhelado que nunca pudo cumplir, como el siguiente caso que les presentaremos. La leyenda dice que una vez un taxista llamado Arnoldo terminó su turno después de un día largo y agotador. Después de dejar a su último cliente en el lugar deseado, se dirigía a su casa, ansioso por llegar pronto y descansar hasta para el otro día de trabajo. Pero en el camino, vio en la primera curva a una mujer hermosa, esbelta y necesitaba que alguien la llevara. A primera vista, Arnoldo se iluminó con la oportunidad, ya que hace bastante tiempo se había separado de su esposa. Se detuvo con el coche junto a la joven y le preguntó: ¿dónde, señorita, le gustaría ir? ¿Me podría llevar a un lugar cercano de la ciudad?
pregunta la mujer con tanta dulzura. La señorita no tiene miedo de estar dando vueltas en la noche. Llévame a los lugares más bellos de la ciudad que serás recompensado. Arnoldo aceptó la propuesta y pidió a la mujer que subiera al coche. Curiosamente, ella le pidió al conductor que abriera la puerta para ella, porque no podía tocar el pomo de la puerta. Este hecho dejó a Arnoldo muy confuso, pero eligió continuar con el viaje. El conductor sirve como guía durante la noche. La llevó a los lugares más interesantes de la capital del estado, museos históricos, hasta un sitio de interés como el Parque Ibirapuera. En todas partes se detuvo. La misteriosa mujer bajó del coche, de nuevo con la ayuda de Arnoldo para abrir la puerta, y deslumbrado ese momento como un niño viendo por primera vez. Hizo girar y se sonrió, sorprendida por las maravillas que Arnoldo le presentaba durante el viaje. Arnoldo estaba tan encantado por la belleza de la chica que ni el sueño era capaz de hacer daño a lo largo del camino. En el camino, la hermosa chica reveló a Arnoldo que ese día era su cumpleaños y ella solía caminar por la ciudad en la madrugada para celebrar la fecha festiva cada año. Al mismo tiempo, cuando vieron un hermoso lago, la señorita se quejó de no poderse lavar las manos. El taxista le preguntó por qué, pero ella respondió que no sería capaz de entender. Arnoldo nuevamente mezclaba con las características peculiares del cliente. Pasaron muchas horas. Era casi el amanecer cuando la mujer pidió al taxista que saliera del lugar donde estaba originalmente. Arnoldo se animaba con la cantidad que recibe después de tantas calles transitadas. Él aparcó el coche, agradeció el viaje y se iba. El taxista le recordó el pago. Ella le preguntó si pasaría a su casa al día siguiente porque en ese momento no tenía dinero. Enojado, Arnoldo trató de comprender la situación de la joven y tomó de nuevo una propuesta de la dama misteriosa y bella. Ella le dictó la dirección de su casa: Calle de las Rosas, 1366, y luego se alejó. En ese instante, la mujer se había ido, pero Arnoldo prefiere dejar eso a un lado y se va a descansar. Por desgracia, el pobre taxista no se dio cuenta que estaba frente a un cementerio en la ciudad. Al otro día, Arnoldo fue a la dirección que la mujer le había pasado a él. Cuando sonó la campana, fue recibido por una señora. Él le dijo lo que había sucedido, pero le negaron que cualquier persona de la familia había estado en el taxi un día anterior. Fue invitado a unirse, donde vio una foto de la joven que había pasado la noche con él. Se confirmó que la señorita que estaba en ese retrato era con la que había salido. La señora se puso a llorar. Arnoldo no entendía por qué. Más tranquilo, la dama mostró al taxista que la imagen era su hija, que hacía 3 años que había muerto en un accidente de tráfico el día de su cumpleaños. Al regresar de la pausa, también hablaremos de leyendas de Honduras, del folclore y tradición de nuestro país. Lugares representativos, desconocidos para muchos, pero para otros que no les tendrán muy buenos recuerdos. Soy el Dr. Enigma y esto es Enigmas EDN. Desde muy joven viví en una linda casa que tenía una área del jardín. Mi madre siempre se esmeró en plantar las más lindas y delicadas flores que con el tiempo hicieron vistoso el lugar. Yo disfrutaba de observar el nacimiento de cada flor. Un día brotó de la tierra una rara especie que nos dejó perplejos a todos, porque mi madre no recordaba haber plantado una especie diferente a las habituales. Al pasar de los días, aquel brote se hacía más interesante, sobre todo por su aspecto de color púrpura,
con el tallo negro y las hojas oscuras, de textura áspera, sin duda alguna algo impactante, poco agradable al tacto y a la vista. Un día, al llegar de casa, noté a mi madre muy decaída y al preguntarle qué le pasaba, no pude explicar su molestia. Solo mencionó que había estado regando el jardín como de costumbre y le pareció ver que la especie rara de flor se hundía un poco sobre la tierra húmeda. Yo, alertado ante tal situación, decidí verlo por mí mismo. Pero al día siguiente mi madre estaba muy mal y sin hallar remedio decidí llevarla al hospital. Los médicos no encontraban un diagnóstico específico, pero su situación no era nada favorable. Me deprimí mucho y después de 2 días en el hospital junto a ella, me dijo que fuese a descansar un poco a la casa. Durante el camino me puse a recordar lo que ella me había mencionado sobre la extraña especie en nuestro jardín. Al llegar, pude ver que esa rara flor se había tornado de un intenso color negro y tomó una textura gamuzada por completo. Era aterrador mirarla y su raíz parecía estar húmeda a pesar de no haberla regado. Intenté regarla para comprobar lo que mi madre me había dicho y entonces se hundió por completo y la tierra del jardín se abrió y había una pila de huesos abajo de mis pies. Sentí escalofríos. Una extraña presencia rodeaba la casa y como pude, logré protegerme y alejarme del borde de aquel orificio para evitar caer. Rápidamente llamé a un cura que vive cerca de la casa y al ver tal situación empezaba a hacer unos rezos. Aquello empezó a calmarse hasta que finalmente volvió a la normalidad y la rara flor desapareció. Más tarde llamaron del hospital que mi madre había tenido una mejoría considerable. Fui de inmediato hasta allá y con fuerza la abracé. En Honduras tampoco es la excepción. Aquí son muchos los lugares extraños con actividad paranormal o simplemente donde nacen historias populares. En este caso, leyendas, que en su mayoría hablan de lugares, cosas o personas. Como en el caso de una mina en Choluteca. Y aunque tal vez no sea la única, sí representa a este departamento por su ambiente climático y el folclore popular de esa región del sur. La mina Clavo Rico es una de esas leyendas de Honduras cortas, que además nos dejan una moraleja. Se dice que ese filón fue descubierto en el año de 1585 en Choluteca. Durante la época colonial, esta mina fue una de las más explotadas debido a la gran cantidad de minerales preciosos que se podían extraer de ella. Inclusive en la época actual continúa siendo explotada, aunque en menor cantidad. Hay quienes dicen que la historia de Clavo Rico se parece a la leyenda del Dorado, un mítico lugar en donde supuestamente las calles de la ciudad estaban hechas de oro sólido. De hecho, muchos pobladores viajaron a esta región de Centroamérica con esperanza de encontrar esta nueva ciudad de oro. Sin embargo, lo que sí fue cierto es que algunos de ellos le enviaron pepitas de oro al rey de España, quien las recibió con mucho agrado. Otra de las historias de la mina de Clavo Rico es la que asegura que una vez que los mineros acabaron con el oro que había en la parte superficial del yacimiento, decidieron hacer un hoyo con una profundidad mayor a 1 kilómetro. Los hombres continuaron trabajando ahí durante algunos meses
hasta que toparon con una pared que no podía ser derribada fácilmente. Después de muchos intentos pudieron retirar la roca de aquel muro y vieron que detrás de él se hallaba un lagarto gigantesco de oro puro. El encargado de la mina se sintió tan feliz al escuchar esta noticia que lanzó una amenaza al cielo. A partir de ahora ni los ángeles se atreverán a mirarme, pues el brillo de este lagarto los dejará cegados por completo. Acto seguido, ordenó a los minos que sacaran al enorme cocodrilo de ahí. A pesar de eso, en cuanto lo movieron, el suelo se reblandeció y la mina colapsó, atrapándolos a todos en su lugar. En la siguiente leyenda se denota el anhelo por cumplir un sueño, aún después de muerta. ¿Qué hace al ser humano aferrarse a un sueño? Dice la leyenda que cuando recién se había fundado el cuartel de la policía de Casamata, los viernes, sábados y domingos, las celdas regularmente estaban repletas de pillos y personas alcoholizadas. Un día, las autoridades volvieron a detener a Emeterio, un ladrón de poca monta famoso por participar en varios pleitos callejeros. De hecho, fue debido a una trifulca que se lo llevaron detenido. En el altercado, Emeterio había dejado muy malherido a un joven. Por esta razón los gendarmes le advirtieron que si el muchacho moría, él sería trasladado de inmediato a la comisaría central, en donde se le daría un largo periodo tras las rejas. Sin embargo, en dado caso de que el muchacho sobreviviera, solamente tendría que pagar la multa y regresar a las calles. Al darse cuenta de la gravedad de los acontecimientos, a Emeterio le empezaron a rodar las lágrimas por las mejillas. Esa fue la última vez que lo vieron llorar, pues verdaderamente sintió miedo al percatarse de que podía pasar el resto de su vida en una mazmorra. Estas celdas no había ni camas ni catres, es decir, los detenidos debían dormir en el suelo. Emeterio se apartó de las demás personas y se recostó en un rincón. Esa noche, la temperatura bajó muchísimo, tanto que varios de los detenidos comenzaron a abrazarse entre sí para generar un poco de calor. Fue entonces cuando los presos notaron que a Emeterio le estaba acariciando el cabello una dama ataviada con un vestido de color azul. Luego de eso los detenidos comenzaron a gritar: ¡Guardias! ¡Guardias! ¡Aquí han metido una mujer! ¡Sáquenla, por favor! Los gendarmes llegaron rápidamente, pues pensaron que quizás se trataba de un motín. Revisaron todas y cada una de las celdas, pero no encontraron nada. Los días pasaron y la salud del muchacho mejoró notablemente. De hecho, era como si nunca hubiera peleado con alguien. Posteriormente, Emeterio volvió a las calles, aunque su libertad no duró mucho, pues 5 días más tarde regresó detenido, esta vez por haber insultado a un diputado. Una vez, la extraña mujer de cabello azul fue vista por los presos. Los más aguerridos trataron de detenerla, pero ella comenzó a flotar y desapareció rápidamente atravesando varias paredes. Una semana después, dejaron de nuevo en libertad a Emeterio. Sin embargo, nadie estaba preparado para lo que encontró un gendarme en la celda, en donde éste permaneció confinado por varios días. En el antiguo cuarto había un antiguo rosario de piedras blanco. El jefe de la policía, quien había sido el primero en detener a Emeterio hace más de 20 años en otro cuartel policíaco, de inmediato reconoció el objeto. No es posible. Ese es el mismo rosario con el que enterraron a la madre de Emeterio. Lo sé porque yo asistí a su funeral. La realidad es que en este pueblo no existen papeles que prevén la veracidad de esta leyenda. No obstante, muchos creen que en el pueblo fue tratado como un asunto de Estado, en el que las pruebas son destruidas por las propias autoridades
para no generar temor en la población. De todas estas leyendas, ¿en cuál crees o decides creer? Recuerda buscarnos en Facebook como EDN TV. Y por supuesto, a invitarles al próximo programa de Enigmas EDN, el cual hablaremos de los misterios de los egipcios. Soy el Dr. Enigma y esto fue Enigmas EDN.